Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Cuando llega esta época del año, me gusta recordar aquella escena que narra San Mateo del sembrador, el sembrador que salió a sembrar. Y pienso cómo con su nacimiento Jesús comenzó a atraer a la gente, empezó atrayendo ángeles, a los pastores, a los reyes magos, y así ahora quiere atraernos a nosotros, delicadamente, suavemente, sin forzarnos, porque lo que está buscando es nuestro amor, y el amor no puede ser forzado. Esas manifestaciones de Dios incluso tienen un nombre técnico, las epifanías. Es cuando se ve de un modo especial la manifestación, digamos, que epifanía es eso, del mismo Dios. Concretamente hay tres que son, junto con los reyes de la visita de los reyes, el bautismo de Jesús y las bodas de Caná. Ahí se dan epifanías que a la vez son teofanías, porque también se manifiesta en general la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo, que bajó con Jesús en forma de paloma, también de un modo no evidente, baja cada vez que una persona se bautiza. Y concretamente la hace hija de Dios. Nos ha hecho el bautismo miembros de la familia de Dios. Podemos entrar entonces ahora en comunión con la Santísima Trinidad y podemos entrar en comunión con la Iglesia. Se han abierto los cielos para cada uno de nosotros. San Pablo nos habla de esa filiación y no duda en pronunciar estas palabras: ya no eres esclavo, sino hijo. Y también, si hijo, heredero. Una herencia por la cual no tendremos que pagar impuestos. Y enseña San Cirilo de Jerusalén: si tuvieses piedad verdadera, también descenderá sobre ti el Espíritu Santo y oirás la voz del Padre desde lo alto, que dice: este no es el Hijo mío, pero ahora, después del bautismo, ha sido hecho Hijo mío. La filiación divina es el fundamento de la llamada a la santidad y de toda la vida espiritual. El Señor nos llama a todos a una santidad que no significa hacer nada raro, sino en la vida ordinaria. Nos hace hermanos de Jesús, de los hombres. El bautismo nos lleva a buscar a Jesús también como modelo de filiación y de trato con Dios Padre. Y la vida de Jesús se puede resumir así, que pasó haciendo el bien, dice la Escritura. Y eso puede ser una buena meta para cada bautizado, porque todos estamos bajo el influjo del Espíritu Santo, y entonces siempre tenemos que pasar haciendo el bien, trabajar haciendo el bien, descansar haciendo el bien, convivir haciendo el bien. Pero después del bautismo permanecen las consecuencias del pecado original en la naturaleza humana, algunas. A pesar de todo el don y todo el beneficio que recibimos, el bautizado sigue sujeto a sus malas inclinaciones, aunque no tiene ya ese pecado original,
Pero sigue habiendo un desorden en la concupiscencia, la posibilidad de errar, la muerte. Aunque el bautismo siembra en el cuerpo humano la semilla de una renovación y una resurrección gloriosa al final. Pero bueno, por eso necesitamos esforzarnos cada día y también, y ahora quiero detenerme en esto, descansar para luchar más. Porque Dios es nuestro Padre y vela por cada uno de nosotros como si fuéramos hijos únicos. Y la actitud de abandono en Dios, necesaria para una seguridad afectiva y efectiva, es real en este mundo incierto. Pero abandono no es pasividad. Por eso es bueno, cuando llega esta época del año, hacer un poco de balance, tener esa actitud de examen para detectar las muestras de amor que nos ha dado Dios y que nos sigue dando, y pensar cómo corresponder a ellas. Decía don Fernando Caris, el prelado del Opus Dei, que un año que comienza es una nueva oportunidad. Año nuevo, lucha nueva, como decía San José María, para renovar nuestra ilusión por oír a Dios, que nos habla en las circunstancias diarias, por limpiar lo que empaña nuestra mirada y nos dificulta ver a Jesús. Por eso, procuremos caminar este año in novitate sensus, dicen los romanos, con un sentido nuevo, con una lucha serena y alegre, para conocer y amar más a Jesucristo, y así acoger el regalo de una vida siempre nueva, su vida en nosotros. Ese es el sentido. Pero para eso no contamos solo con nuestras fuerzas, porque sería muy difícil y además no sería la lucha nueva, porque los defectos son los mismos. Las dificultades se renuevan, pero son parecidas siempre. ¿Y qué es lo que hace que nuestra vida tenga un sentido nuevo? O sea, que nuestra lucha sea nueva. En el fondo la novedad está en que contamos más con Dios y por eso podemos poner más amor. Contamos más con el amor de Dios y entonces no tanto con nuestras propias fuerzas, aunque las pongamos todas. Contamos con la gracia. Y por eso decía también en otro momento el prelado de la obra, hay que reconquistar cada día el amor de Dios, porque cada día hay pruebas u obstáculos nuevos puestos muchas veces por nosotros mismos, nuestra debilidad, nuestro egoísmo. Y esa nueva conquista no se debe a que Jesús o la Santísima Virgen hayan dejado de querernos, o están entretenidos ocupándose de otros, como a veces piensa alguno, sino que es porque en nosotros hay una continua batalla entre el egoísmo y el amor divino. De nosotros, ayudados por la gracia divina, depende que triunfe el amor de Dios en nuestros corazones, porque el Señor está siempre celando, quiere la exclusividad, quiere que le amemos con todo nuestro corazón, quiere que arda el corazón y para eso hay que estar siempre echando leña, fuego nuevo. Y ese fuego son las obras, las palabras, los buenos resultados y los malos, y los fracasos también, porque todo sirve para calentar el corazón, porque unas cosas nos mueven a alegrarnos, otras cosas nos mueven a ser humildes. Y cuando Dios percibe que estamos queriendo hacer las cosas bien, que queremos ser santos en última instancia, entonces se conmueve. No solo nos envía su gracia, sino que incluso nos trata como aquel hijo pródigo. Cuando decide volver a su casa, sale a su encuentro, lo recibe gozoso, con los brazos abiertos, y por supuesto lo llena después de los dones, de sus gracias.
El tema es que nos dejemos amar por Él, que dejemos que se enamore de nosotros. Porque igual que en lo humano, es habitual que uno se enamore antes que el otro. Y bueno, Dios en realidad nos amó desde antes de crearnos. Y por eso nos dio todos los talentos y tiene una gran ilusión con lo que puede hacer nuestra vida, los resultados de nuestra lucha. No solamente el Señor nos aguanta. Todos tenemos un poquito de carácter malo, todos por ahí tenemos momentos en los que tenemos que pedir perdón porque hemos reaccionado mal, incluso a veces con el mismo Dios, o a veces porque, bueno, no contamos con Él, no le pedimos ayuda, y Él está como dando vueltas alrededor nuestro, buscándonos con una paciencia impresionante. Y bueno, espera que nosotros también la tengamos con los demás y la tengamos con nosotros mismos. Que tengamos moral de victoria en este año que comienza. Y bueno, si somos pacientes con nuestros propios defectos, si no nos desanimamos, entonces el Señor irá haciendo que ahondemos en nuestro conocimiento propio y en el conocimiento de Él, que vayamos siendo más humildes y que podamos también entonces ser un apoyo, que el Señor pueda contar más con nosotros. A veces viene bien recordar que cuando nos bautizamos hicimos unos compromisos. Lo asumieron nuestros padres y padrinos, pero también después nosotros, porque somos hijos de padrinos o porque son padres de otros, los han renovado. Y bueno, nos hicimos por el bautismo fieles, que junto con la palabra santo la usaban los primeros cristianos para llamarse entre sí, fieles de la Iglesia, de la palabra de Jesús. Y concretamente en la liturgia de la palabra de la celebración del bautismo, el celebrante, después de preguntar el nombre que le habían puesto al niño o la niña, los padres se lo decían, y entonces les preguntaba, ¿y qué piden a la iglesia para fulana, fulano? El bautismo, o la gracia, o el cielo, hay distintas opciones. Y el bautismo, al pedir el bautismo para su hijo, saben que se obligan a educarlo en la fe, para que, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y los padres respondieron, sí, lo sabemos. Y después se dirige a los padrinos. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a sus padres en esa tarea? Sí, estamos dispuestos. Y entonces el celebrante dice, fulanito, fulanita, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Y ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre él o sobre ella esa señal de la cruz. Y en silencio se le hace ese signo en la frente. Bueno, es bueno recordar que asumimos ese compromiso. Y que no cabe una actitud pasiva, que tenemos que apoyarnos más en Él, y muchas veces la fidelidad se traduce en eso, en ser fieles a nuestros encuentros con Dios cotidianos, a la oración diaria, a la frecuencia de sacramentos. Es como que empieza el año y tenemos que llenar un libro que está en blanco, y tenemos que hacerlo no por entusiasmo, pero sí con entusiasmo, que es con amor que el amor de Dios dentro nuestro. Y para eso, como te decía antes, viene bien hacerse un examen, pero no tanto para descubrir qué cosas hicimos mal, sino más bien para ver cómo aprovechar mejor
los talentos que hemos recibido. ¿Cómo amar con todo el corazón, como dice el primer mandamiento? ¿Cómo tener más humildad y a la vez moral de victoria? ¿Cómo amar con obras exactas, con obras concretas, ¿no? Cuando el Señor califica a los siervos a los cuales ha dado unos talentos y una tarea para realizar y le van viniendo con las respuestas, los resultados, bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Y cuando llega el que no lo ha hecho producir al talento, no le dice siervo infiel, le dice siervo malo y perezoso. O sea, lo que impide muchas veces que seamos fieles es la pereza, que muchas veces viene incrementada por el cansancio. Y por eso nos viene bien que sigamos esos consejos que daban los carteles del ferrocarril en las rutas. Pare, escuche y mire. Pare, escuche qué le pide Dios, mire con los ojos sobrenaturales, pero pare, descanse. Porque cuando las cosas cuestan, no es cuestión de allanar las exigencias, sino amar más. Y entonces hace falta que estemos preparados para esos momentos en que estamos cansados, saber descansar. Y decía también el prelado de la obra en una carta que para descansar hay que recuperar la libertad, decía. Es decir, volver a hacer con amor aquello que tenemos que hacer. Porque el cansancio supone una falta de libertad. Nos impide hacer cosas que querríamos hacer. Nos ata, nos esclaviza. El cansancio es consecuencia de dejarnos obsesionar por los resultados, de caer en el activismo o de perder la rectitud de intención por la cual hacemos las cosas. Y hace que entonces no vayamos al ritmo de Dios. Y nos absorben las preocupaciones, y las dificultades parecen más grandes, nos frenan, nos paralizan, porque se pierde la visión sobrenatural y nos hacemos negativos, entre comillas, realistas, en realidad negativismo. Nos dejamos llevar también por el que dirán, nos importa más eso que lo que diga Dios. Y perdemos un poco el entusiasmo de hacer las cosas, nos quedamos sin la alegría de la lucha, nos gana la tristeza y hasta podemos terminar en la depresión. Todo por no saber parar, mirar y escuchar. Cuando uno pone amor en las cosas ya no las ve como obligación y por eso se recupera la libertad y se recupera la paz y la alegría. Y el servir a los demás, el ocuparnos de los otros, nos beneficia más a nosotros mismos, incluso que el bien que podamos lograr con ellos. Por eso es que es bueno que ahora que estamos en esta etapa del año, de las vacaciones, del descanso, que las aprovechemos bien. Te voy a sugerir unas reglas. En realidad, cuando en el Catecismo o en el Código de Derecho Canónico se habla del descanso dominical, se dan unas reglas que se pueden aplicar a todos los momentos, no solo para el domingo. Concretamente dice que hay que abstenerse de aquellos trabajos o actividades que impidan dar culto a Dios. O sea, el culto, no solamente el culto externo, público en la misa, sino también el de todos los días. Tus ratos de oración, de lectura espiritual. Abstenerse de aquellas cosas que nos impiden gozar de la alegría que es propia del Señor y de todo cristiano. Las cosas que nos hacen perder la alegría, que a veces son los enojos, los disgustos, las discusiones, las críticas. Y en tercer lugar dice disfrutar
del debido descanso de la mente y del cuerpo. El descanso de la mente y el cuerpo. Así es posible santificar tanto el trabajo como el descanso. Y hay unas reglas que te voy a recordar porque sirven para pensar cómo aprovechar el descanso. Primero, aprovechar el tiempo. Y para eso hay que detectar los malos hábitos, que son a veces internos, que puede ser eso, la precipitación, planear mucho en poco tiempo. Cuando decimos a veces, voy en 1 minuto y sabemos que vamos a tardar 10, 15 minutos, vamos posiblemente con poca presencia de Dios. Cuando nos dejamos llevar por lo urgente antes que lo importante, según lo que habíamos planificado. O cuando nos dejamos atrapar por lo fácil para no hacerlo difícil a causa de nuestra pereza muchas veces. O por lo que nos imponen otros y no lo que tenemos planificado, que a veces es cuestión de hablar, de aclarar. Y tenemos que, entonces son malos hábitos que a veces pueden estar metidos, y también prevenirnos de los ladrones externos, que serían esas llamadas telefónicas inoportunas, las reuniones inacabables, o bueno, estar rodeado a veces de colaboradores a los que no procuro formar y son incompetentes. Y bueno, también tenemos que aprender a dominar el tiempo. La batalla del orden material, la batalla del orden de las prioridades. Los planes tienen que ser flexibles, pero yo conmigo mismo inflexible. Hace falta muchas veces no tanto inteligencia, sino sabiduría, sensatez, en contra de esa necedad propia del egoísta, obtuso. Regirnos por el fin último, lo que Dios espera de nosotros, lo que nos llena de alegría verdadera. Bueno, esto es lo que me permite aprovechar el tiempo. Y otra cosa que también se recomienda hacer cuando uno tiene este tiempo especial es crecer en virtudes. Por ejemplo, hay algunas que son especialmente indicadas para este tiempo, como son la sobriedad, la templanza, la pobreza para no dejarnos atrapar, llevar por los caprichos, los gustos. Todo lo que nos permite el dominio de nosotros mismos para ir contra la corriente consumista, hedonista. Porque, decía San José María, siempre he entendido el descanso como un apartamiento de lo contingente, diario, nunca como días de ocio. Descanso significa represar, acopiar fuerzas, ideales, planes. En pocas palabras, cambiar de ocupación para volver después con nuevos bríos al quehacer habitual. No podemos estar sin hacer nada. Todos los pecados, dice también un punto de camino. Me has dicho, parece que están esperando el primer rato de ocio, pero es que el ocio mismo ya debe ser un pecado. El que se entrega a trabajar por Cristo no ha de tener un momento libre, porque el descanso no es no hacer nada, sino distraernos en actividades que exigen menos esfuerzo u otro tipo de esfuerzos. Descansar es fundamental. Alguna vez me hacían ver que el nombre de la bestia apocalíptica es 666. Y dicen, ¿por qué? Una teoría dice que es que nunca llega a 7. El 7 es el día que descansó Dios. Y la bestia es una activista, que nunca descansa. Siempre tiene algo urgente que hacer, siempre está conectado, siempre está mandando, recibiendo noticias, mensajes, y hace muchas cosas a la vez sin concentrarse en una sola, en lo importante. Y las cosas de Dios también requieren algo de exclusividad. Uno puede rezar mientras va, viene, pero a veces hay que dedicar un tiempo exclusivo. Hay que aprender a recogerse
porque si no, siempre seré como arrastrado por las circunstancias, por las personas violentas o lo que sea, ¿no? Hay que tener la mente en paz, en presencia de Dios, hay que tener el físico bien, dormir, comer lo necesario, no demás, y el corazón lleno de alegría. Así sí es posible descansar, represar, acopiar fuerzas, hacerse planes. Bueno, vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a parar, escuchar y mirar y avanzar por donde nos está pidiendo el Señor que lo hagamos. Una de las cosas que dicen en la Escritura que María hacía cuando le pasaban cosas que no entendía era recordarlas en su corazón. Las guardaba todas y las meditaba en su corazón. Por ejemplo, San Lucas. O sea que ella grababa en su corazón esas cosas que le habían pasado, las meditaba para descubrir el sentido que tenían para Dios, el sentido teológico, de esos mensajes, que los interpretaba como mensajes para ella, esos hechos que sucedían a su alrededor. Y bueno, esto también es un buen ejercicio para que hagamos. Recordar, volver a pasar por el corazón, que eso sería recordar, todo lo vivido este año pasado y descubrir todo lo que el Señor ha querido decirnos con ello. Vamos a pedirle a María que nos ayude a recordar para agradecerle al Señor el haber caminado con nosotros todo este año. Recordar para aprender cómo piensa, cómo hace Él las cosas y así poder ser más fieles, más dóciles. Recordar para confiar, porque hemos experimentado que no nos suelta de su mano, que nos acompaña, nos guía siempre. Cuando le pedimos ayuda, ahí está. Recordar para pedir perdón por nuestras faltas también, pedir más ayuda de su gracia, ¿no? Y así entenderemos siempre ese criterio maduro, responsable, ¿no?, de saber que Dios está detrás de todo, ¿no?, y la paz y la alegría que nos deja en el corazón cuando hacemos su voluntad, ¿no?, como María. Vamos a pedirle que nos guíe, que nos lleve de la mano para poder aprovechar este nuevo año y que podamos ser unos instrumentos en las manos de Dios para todo lo que Él tiene ilusión, para lo que nos ha dado los talentos, para todo lo que Él espera que podamos hacer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Examen de conciencia, acto de presencia de Dios. Habéis recibido un espíritu de hijo de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. ¿Cómo se manifiesta en mi forma de afrontar los problemas saber que Dios me quiere realmente como hijo? Considero que nunca me dejará solo. Dios es un Padre lleno de ternura, de infinito amor. Llámale Padre muchas veces al día y dile a solas en tu corazón que le quieres, que le adoras, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. ¿Qué le podría decir ahora al Señor para sentir su ternura y su infinito amor? Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Me doy cuenta de que esta manera, esta promesa
me la hace también Jesús a mí personalmente. Esta consideración me da paz y seguridad en mi día a día. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Aprovecho la lectura diaria del Evangelio para conocer y amar más a Jesús y pedirle identificar mi corazón más con el suyo. Como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. En Caná, María pide, insiste, sin desanimarse, con perseverancia. ¿Y cómo logra? ¿Ante qué necesidades podría acudir a mi madre, la Virgen Santísima, la Omnipotencia suplicante, para que me ayude a orar con audacia y sensatez? En Caná, Jesús hizo el primero de sus milagros y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo facilito que Dios pueda obrar a través de mi forma de actuar y de mis palabras? Acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Te decía al comienzo de la otra meditación cómo estas epifanías o acontecimientos litúrgicos de estos días son manifestaciones de Jesús y que también lo quiere hacer para nosotros, que también quiere que lo miremos, que atendamos las cosas que le pasaron porque nos dicen mucho a cada uno. Y concretamente hay dos epifanías más que podemos ver rápidamente que sucedieron en estos días: la venida de los Reyes Magos y las bodas de Caná en Galilea, el primer domingo del tiempo ordinario. Dejarnos atraer, entonces, por esas manifestaciones que hace Dios para que aprendamos de los ángeles a dar gloria, a alabar a Dios, de los pastores a maravillarnos por los planes de Dios misteriosos y que le llevan a apurar el paso, por los reyes que se lanzan detrás de una estrella con una fe muy recia, aunque pasan igual que nosotros por momentos de oscuridad,
que aprendamos su humildad para valorar las cosas normales cuando no vienen con ningún signo de realeza, o para que seamos dóciles a las cosas que el Señor nos va pidiendo, como ellos se acomodaron a la voluntad de Dios. En una homilía que dio el Papa Benedicto a los jóvenes, una de esas vigilias que había en las jornadas mundiales de la juventud en Colonia, les decía, justamente como allí en Colonia están los restos de los Reyes Magos, en la catedral, habló de ellos y dijo, por ejemplo, que ellos estaban convencidos de que Dios existía y que era un Dios justo y bondadoso. Tal vez habían oído hablar de las grandes profecías donde los profetas de Israel habían anunciado un rey que estaría en íntima armonía con Dios y que en su nombre y de parte suya restablecería el orden en el mundo. Y por eso se pusieron en camino, para encontrar a ese rey, porque buscaban el derecho, la justicia, que debía venir de Dios, y querían servir a ese rey, postrarse a sus pies, y así servir también ellos en esa renovación del mundo. Eran de esas personas que tienen hambre y sed de justicia. Un hambre y sed que les llevó a los hechos, a emprender un camino, se hicieron peregrinos para alcanzar la justicia que esperaban de Dios y para ponerse a su servicio. Seguramente otros los consideraban utópicos, soñadores, pero eran seres con los pies en la tierra. Sabían que para cambiar el mundo hace falta disponer de poder, por eso no podían buscar al niño de la promesa, sino en el palacio de un rey. En ese sentido, se guiaron por esas leyes propias de lo humano, es decir, la lógica humana indicaba que un rey así tenía que tener poder y estaría en lo... Y por eso, por guiarse por esa lógica humana, van a Jerusalén y pierden de vista la estrella. Y por eso preguntan en Jerusalén, ¿dónde reinaba el rey de los judíos? ¿Dónde estaba? Y por eso se conmueve toda Jerusalén cuando se enteran que han aparecido estos personajes hablando del Mesías. Y bueno, muchas veces a nosotros nos puede pasar que la lógica humana nos lleva por un camino que no es la lógica divina. Y bueno, ellos van aprendiendo. Y ellos, que eran muy inteligentes, en un momento dado se dejan guiar por un sueño que les dice que no vuelvan. Y cuando se encuentran con el niño pobre en un pesebre, como lo llevó ahí la estrella, entienden que ese es el verdadero Dios, el Dios al que ellos quieren servir, al que están buscando. Mucha gente hoy en día le pasa eso. Todos tenemos alguna estrella. Todos tenemos un signo, una llamada del Señor a realizar cosas en la tierra, cuya importancia a veces no coincide con lo que piensan los seres humanos. La lógica divina muchas veces es distinta, ¿no? Por ejemplo, hay varias parábolas donde no se entiende todo. Por ejemplo, cuando Jesús habla de dejar las 99 ovejas, ir a buscar una, poniendo en riesgo a las otras 99. O cuando muestra la actitud de Dios como ante el hijo pródigo, que, bueno, lo lógico es actuar humanamente como lo hizo el hermano, que se enojó mucho. Y bueno, es que la mentalidad de Dios es distinta, ¿no? Lo mismo que cuando habla de pagar
lo mismo al que trabajó 1 hora o al que se deslomó trabajando todo el día, ¿no? Hay muchas paradojas. Por ejemplo, la primacía de la gracia en nuestra lucha cotidiana. Primero Dios, siempre. Incluso lo que nos mueve a la conversión, a empezar de nuevo, es la gracia. Ese esfuerzo por dejar obrar al Espíritu Santo y a la vez luchar. Pero nuestra forma de luchar es perseverando en la correspondencia a la acción del Espíritu. Una paradoja es que el cristiano siempre gana cuando está con Dios, incluso en las derrotas, porque aprende a ser humilde, aprende a contar con Dios, a olvidarse de sí, a no contar con todas sus fuerzas, o sea, solo con sus fuerzas. Sabemos que para elevarnos hay que soltar pesos, ataduras, y que para hacerlo es en las salas de la oración. Y hay que superar esas antinomias que nos plantea la lógica humana, como son que la verdad se opone a la caridad. No se puede decir la verdad sin faltar a la caridad. Sí. O que la justicia es opuesta a la misericordia. Si uno es misericordioso parece que no puede ser justo. O que se pueden combinar perfectamente la cruz y la alegría. O que la entrega no se opone a la libertad. O que la lucha personal es más abandono y esperanza en Dios, contar con la gracia, sin dejar de luchar. Bueno, son esas cosas que los magos fueron aprendiendo y que fueron también en eso un ejemplo de cómo tiene que ser nuestro esfuerzo. Aprender el estilo de Dios, decía el Papa Benedicto. Ellos aprenden que su vida debe acomodarse a este modo divino de ejercer el poder, a este modo de ser de Dios mismo. Han de convertirse en hombres de la verdad, hombres del derecho, de la bondad, del perdón, de la misericordia. Ya no se preguntarán, ¿para qué me sirve esto? Se preguntarán más bien, ¿cómo puedo servir a que Dios esté presente en el mundo? Tienen que aprender a olvidarse de sí mismos, precisamente así, y encontrarse a sí mismos. Los magos, decía el Papa, por último, que vienen de Oriente, son solo los primeros de una larga lista de hombres y mujeres que en su vida han buscado constantemente con los ojos la estrella de Dios, que han buscado al Dios que está cerca de nosotros, y son toda esa muchedumbre de santos, conocidos o desconocidos, mediante los cuales el Señor nos ha abierto a lo largo de la historia el Evangelio. Viendo sus vidas es como hojeamos las páginas del Evangelio. Y bueno, así es como le pedimos al Señor que nos ayude a vivir esa batalla cotidiana y entender que también nosotros podemos darle sus dones, ese oro, incienso y mirra, que aplicado a nuestras circunstancias puede ser el incienso de la vida de oración, la mirra que nos recuerda la pasión y por tanto la negación de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, la mortificación voluntaria, y el oro que es nuestra lucha por afinar en la caridad. Y esto, además, en lo cotidiano, en la vida familiar. Justamente la presencia de Jesús en esa tercera Epifanía, las bodas de Caná, es una manera de que aprendamos a valorar la grandeza de la vocación matrimonial como camino de santidad. Eso es, qué importante que fue esa presencia de Jesús y de María en ese banquete de bodas. Lleva a valorar la belleza de la familia, la obra sobrenatural que significa la fundación de un hogar, la fuente de santificación que se esconde en los deberes conyugales. Hace poco el Papa Francisco mandó una carta
a todos los matrimonios. Seguramente algunos han tenido ocasión de leerla. Y bueno, quizá nos viene bien fijarnos algún detalle, te comento brevemente, de esta carta, porque nos habla de cómo la pandemia ha ha probado duramente a todos, especialmente a los más vulnerables. Y por eso dice, quiero dirigirme ahora con humildad, cariño y acogida a cada persona, a cada matrimonio, a cada familia, en las situaciones que estén experimentando. Y bueno, pone el ejemplo de cómo Abraham, también cuando escuchó las palabras del Señor que lo llamaba a salir de su patria, de su casa, de la casa de su padre, hacia una tierra desconocida que él mismo le mostraría, nosotros también, dice el Papa, hemos vivido más que nunca la incertidumbre, la soledad, la pérdida de seres queridos, y nos hemos visto impulsados a salir de nuestras seguridades, de nuestros espacios de control, de nuestras zonas de confort, de nuestras propias maneras de ver las cosas y de hacerlas, de nuestras apetencias, para atender no solo al bien de la propia familia, sino también además de toda la sociedad, que depende de algún modo de nuestros comportamientos personales. La relación con Dios nos va moldeando, dice, y nos acompaña, nos moviliza como personas y en última instancia nos ayuda a salir de nuestra tierra. Como Abraham, cada uno de los esposos sale de su tierra desde el momento en que, sintiendo la llamada al amor conyugal, decide entregarse al otro sin reservas. Incluso ya en el noviazgo, es salir de la propia tierra, porque supone transitar juntos el camino que conduce al matrimonio. Y bueno, las dificultades, las situaciones de la vida, las distintas situaciones, las enfermedades, la llegada de los hijos después, el trabajo, son circunstancias en las que el compromiso que adquirieron el uno con el otro hace que cada uno tenga que abandonar sus propias inercias, certidumbres, zonas de confort y salir hacia la tierra que Dios le promete, que ser dos en Cristo, dos en uno. También trae aquí el Papa unas palabras para los hijos, que son un regalo siempre, que cambian la historia de cada familia y que están sedientos de amor, de reconocimiento, de estima, de confianza. Por eso la paternidad y la maternidad nos llaman a ser generativos, para dar a sus hijos el gozo de descubrirse hijos de Dios, hijos de un Padre que ya desde el primer instante los ha amado tiernamente y los lleva de la mano cada día. Y bueno, educar a los hijos es una tarea que cada vez los padres se dan cuenta que implica olvidarse de sí y dar todo lo que tienen. Y bueno, es importante, dice el Papa, como padre y madre, relacionarse con los hijos a partir de una autoridad ganada día tras día. Ellos necesitan una seguridad que les ayude a experimentar la confianza en ustedes. Y será eso, la belleza de sus vidas, la certeza de no estar nunca solos, pase, lo que les mueva, ¿no? Bueno, recomienda el Papa aquí leer la Evangelii Gaudium y el Amoris Laetitia, ¿no? Esas encíclicas donde nos da muchos criterios, y sobre todo en la Amoris Laetitia, el capítulo 4, el amor en el matrimonio, donde habla de esa paciencia, de la actitud de servicio, de cómo hay que no hacer alarde, no agrandarse, sino ser amable, vivir el desprendimiento sin violencias interiores, pidiendo perdón, alegrarse con los demás. Son todos puntos de ese capítulo 4 que te recomiendan, ¿no? Disculpar todo, confiar, esperar, soportar todo, crecer en esa caridad conyugal, toda la vida, todo en común, alegría
y belleza, casarse por amor, amor que se manifiesta y crece, el diálogo, el amor apasionado, el mundo de las emociones. Dios ama el gozo de sus hijos. Y bueno, también el Papa da unas palabras a los abuelos, que en este tiempo también a lo mejor han tenido que estar sin poder ver a los hijos, a los nietos, y los han dejado un poco solos, quizá. Bueno, vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a darnos más cuenta de todo lo que el Señor nos está dando y está esperando. Cuando en la teofanía aparece el Dios Padre y dice que ese es su Hijo muy amado, que se está bautizando, que lo escuchen, nos recuerda también esas palabras de María en las bodas de Caná, esa otra manifestación, donde ella, sin que nadie la llame, interviene para resolver el problema de la falta de vino en esas bodas. Y por eso, con precisión teológica, la piedad cristiana la ha llamado la omnipotencia suplicante a María. Y dice San Alfonso María de Ligorio: el corazón de María, que no puede menos de compadecerse por los desgraciados, la impulsó a encargarse por sí misma del oficio de intercesora y pedir al Hijo el milagro, a pesar de que nadie se lo pidiera. Si esta buena señora, concluye así San Alfonso, obró así sin que se lo pidieran, ¿qué hubiera sido si le rogaran? Y bueno, la presencia de Jesús en las bodas, en ese matrimonio, ve esa confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante ese va a ser un signo eficaz de la presencia de Cristo. Generalmente cuando Dios hace alianzas con los hombres, deja una señal, como hizo con Noé, el arco iris, y así con muchos otros momentos de alianzas de Dios. Y en esta última alianza, la nueva y eterna alianza que hace Cristo con la humanidad, a partir de la redención, el signo que deja es el del matrimonio. Al comienzo de su misión, comenta San Juan Pablo II, Jesús se encuentra en Caná de Galilea para participar en un banquete de bodas junto con María y los primeros discípulos. Con ello trata de demostrar que la verdad de la familia está inscrita en la revelación de Dios y en la historia de la salvación. Bueno, y allí, eso es ahora las bodas de Caná, algo que nos resulta familiar porque forma parte del Santo Rosario, de los misterios de luz. Y bueno, hay una relación entre ese hagan lo que Él les diga, que dice el Dios Padre en el bautismo, con ese hacer lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga, que lo dice la Virgen a los criados para que se realice el milagro. Esa frase de los labios de María en Caná se convierte en su gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos. Hagan lo que Él les diga. Es una exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública, siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz. Hagan lo que Él nos diga. Vamos a pedirle a ella entonces que tengamos eso muy clarito, que podamos así llenar nuestra vida de esa eficacia que da el hecho de estar haciendo lo que nos pueda ir diciendo en cada momento Dios. Y que concretamente a través de la familia, de la vida cotidiana, encontremos el camino para ir al cielo, para ser santos y para también enseñar a muchos otros en este año y siempre, a vivir esa lucha nueva porque ponemos más amor, porque ponemos nuestro corazón entero para buscar y amar la voluntad de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.